Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, Uruguay no más. Aquí me ven con la camiseta celeste de Manu López, el partido de Manu. Visítenlo siempre, amigos uruguayos, para aprender de fútbol femenino. Y esta camiseta celeste, cortesía del mítico Manu López, me va a servir para ilustrar de primera mano, para meternos en la piel de aquello que hoy cumple 75 años. El partido más glorioso, más ilustre, más brutal, en definitiva, más legendario y más épico de la historia de este bendito deporte llamado fútbol. Brasil 1, Uruguay 2. El maracanazo, el partido de todos los tiempos, cuando saltaron los plomos de la canariña, cuando el país entró en pánico y cuando Uruguay demostró que los cuatro galones, las cuatro estrellas, títulos olímpicos y títulos mundiales que tiene no son casualidad, sino que son fruto de un paisito que con cada patada que le da un balón consigue nuevos días de gloria y que con cada mamá que pare a un hijo sueña con tener un nuevo futbolista. Uruguay nomás, que protagonizó el maracanazo un 16 de julio de 1950, por tanto estamos en una efeméride redonda y nos encontramos ante una magnífica oportunidad de rememorar ese episodio con pelos y señales, explicando por qué es el partido más épico de la historia, basándonos en un excelente reportaje que ha publicado esta mañana en sus páginas el diario Marca, titulado El Maracanazo, 75 años de un trueno que aún resuena. Vaya, que sí resuena. Y es muy interesante el repasar cada uno de los pormenores de ese artículo para descubrir detalles recónditos, ignotos u olvidados. Y también condimentándolo con mi propia cultura futbolística de los pocos años que he vivido, hacer un resumen de lo que fue aquello. ¿Por qué fue el partido más épico de la historia del fútbol? Muy sencillo. Porque da nombre a cualquier sorpresa. Se menciona en Marca, pero no hacía falta que se mencionara en Marca. Cuando gana un equipo visitante a un país o a un equipo que cuenta con 100.000 aficionados en sus gradas, con 200.000 aficionados en sus gradas, lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que se evoca, la primera expresión que surge es el maracanazo. A partir de ahí, el centenariazo, el mineirazo, el copazo, lo que vosotros queráis. Pero lo primero es el maracanazo. ¿Cómo no va a ser el partido más épico de la historia? Uno que da nombre a todos los demás que constituyen sorpresas de magnitud mundial. Es que es el partido alma mater de los demás. Da nombre a un tipo de encuentro por sí solo. Es el alfa y el omega de todos los golpes inesperados que se llevan los gigantes a manos de Cenicienta, porque 200.000 tíos que abarrotaban Maracaná no pudieron conseguir que el equipo local, el hiper mega favorito, conquistara la Copa Mundial, que eso sí, a los 4 años ya llegaría. Es también el partido más épico de la historia del fútbol, porque es que ni siquiera era una final. Es que si a todos los ingredientes que le estoy añadiendo de trascendencia universal le sumamos que da ejemplo para todos los demás partidos que constituyen sorpresones, sin ni siquiera ser oficialmente un partido definitivo, porque sí, era el último partido del Mundial, pero no era una final propiamente dicha. Tenéis en parte razón los que decís que sí era una final, en resumen, pero tenemos toda la razón los que venimos aquí y argumentamos que oficialmente no era una final.
porque Brasil, Suecia, España y Uruguay nomás habían quedado encuadradas en el último cuadrangular de una Copa del Mundo que ya empezó torcida porque se borraron 3 participantes a última hora, entre ellas Francia y Portugal. Hubo una primera fase con 12+1 equipos. Uruguay solo jugó contra Bolivia, la despachó con un 8-0. Pero es que el formato del torneo era muy raro para que luego, digamos, de la nueva Champions, y pasaban los 4 mejores, pero no jugaban en un torneo de eliminatorias, semifinal y los ganadores la final. No, no. Se iban acumulando los puntos, jugaban todos contra todos y el que más pudiera se llevaba la Copa del Mundo para casa. El trofeo Jules Rimet, con el presidente de la FIFA allí presente y pasmado de narices por lo que acababa de presenciar, historia del fútbol y de la humanidad. Ese partido era el último porque Brasil había ganado los 2 anteriores y Uruguay había empatado 1. Suecia y España no ofrecieron resistencia a los sudamericanos de Brasil, pero sí plantaron cara a los sudamericanos de Uruguay. Brasil les había metido 7-6. Sin embargo, en el cara a cara, Brasil y Uruguay se alternaban victorias. En ese 1950 habían jugado 3 veces, como ahora en la Conmebol, que también juegan muy a menudo las selecciones. Había ganado 2 veces Brasil, pero había ganado una vez Uruguay y todos los partidos se habían resuelto por un solo gol de distancia. Pero que un partido, vamos sumándole datos, carga emotiva, que da nombre a la sorpresa de todos los tiempos, que se juega en terreno de anfitrión y por eso es más gordo lo que pasó. Y que sin ni siquiera ser una final, tiene esta trascendencia que hoy recordamos 75 años después de este modo, es obvio que es el partido más épico de la historia. Y además por la cita, por la bibliografía, por las frases de leyenda. Alcides Guilla, el autor del gol definitivo, dijo: solo hemos silenciado Maracaná 3 personas, Frank Sinatra, Juan Pablo II y yo. No fue un alarde de prepotencia, simplemente fue una constatación de la realidad. Como también lo fue que el discurso enardecido y encendido del negro jefe Obdulio Varela antes de empezar el partido. Esos no son brasileros, son japoneses, carajo. Pónganse los cojones en la punta de los botines. Los de afuera son de palo. Vamos, vamos, vamos nomás. Uruguay nomás. Ese fue el discurso, grosso modo, y rebajando un tanto la tonalidad, del negro jefe, de Obdulio Varela, con frases épicas que han pasado a la posteridad. Son citas célebres, como cuando en política se nombra a Winston Churchill, pues en fútbol se nombra a Obdulio Varela, que está en el panteón sagrado, como puede estar el mismo seleccionador Marcelo Bielsa en este tipo de referencias. Y es que Obdulio Varela los tenía bien puestos, sabía cómo motivar a los compañeros y desde luego que no dejó nada al azar. Lo tenía todo previsto y pese a que él argumentara años después que de 100 partidos habríamos perdido 99, pero ese fue el partido 100. Pese a todo esto, él sabía cómo darle la vuelta al calcetín cuando peor dadas vinieran. Y así lo demostró, por ejemplo, con la treta que sucedió al 1-0 en el marcador, porque Brasil se adelantó con gol de Friad ya en la segunda mitad, pero eso a Brasil no le sirvió de nada, porque enfrió el estadio como si fuera un cubito de hielo de los que simula Cole Palmer cuando celebra. Obdulio Varela fue tan listo, fue tan zorro, fue tan uruguayo, que lo primero que hizo cuando marcó Brasil un gol fue ir a hablar con un juez de línea. Lo siguiente que hizo el negro jefe tras hablar con el primer juez de línea fue ir a hablar con el segundo. Y así fueron pasando los minutos, esos que le hacían falta a Uruguay para remontar, porque no les valía la derrota, porque no les valía el empate.
empezaron perdiendo, quedaba poca segunda parte y sin embargo, lo que se le ocurrió para ganar tiempo a Obdulio Varela fue perderlo y perdiendo tiempo enfriaron los ánimos locales y es que hubo que remontar, que esa es otra clave que no se puede desdeñar jamás a la hora de dar empaque al partido más épico de la historia. Que un equipo local no pueda, lo hemos visto muchas veces. Mismamente, Brasil 1, Alemania 7 en 2014, para los futboleros contemporáneos. Tenemos el ejemplo de Portugal-Grecia en la Eurocopa 2004. Tenemos el Alemania 1, España 2 de hace poco más de un año, con ese cabezazo recordadísimo de Mikel Merino para que España venciera por primera vez en terreno hostil en un campeonato de Europa o del mundo. España, que había llegado, por cierto, en los años 50 con ese gol de Zarra que vocalizaba Matías Prats, el primero de su estirpe, como Zarra, porque no era capaz de pronunciar la Z, y que quedó muy por detrás de Brasil y de Uruguay, pese a que hicimos historia llegando por primera vez a semi. Bueno, pues es que ni Grecia remontó en Portugal, ni Alemania remontó en Brasil, ni España remontó en Alemania. Todos fueron partidos, unos goleadas, otros victorias por la mínima, pero en el que en ningún momento estuvo por detrás en el marcador, en una situación en la que no había VAR, en 1950 precisamente, en la que el efecto ambiente era mucho más ensordecedor que ahora, en el que la intimidación se podía sentir de una manera más febril que en estos tiempos, y en el que Brasil ya se daba por campeón. Se daba por campeón, lo celebraba de antemano, esa fue una de las claves de su perdición, y desde luego el presidente de la FIFA no salía de su asombro y declaraba años después, por eso también fue épico, porque nunca se ha visto al presidente de la FIFA tan solo, tan abatido, tan desconcertado, tan bloqueado por no saber cómo reaccionar, y declarar años después: me vi al borde del campo solo, con la copa en la mano y sin saber qué hacer. Esto nunca más ha pasado, nunca más volverá a suceder. Este es el partido de los partidos. Este es el encuentro del que deriva todo lo demás. Es pues, la Biblia del fútbol. Este Brasil 1, Uruguay 2. Son situaciones que solo se pueden vivir una vez. Son partidos que marcan no solo a la generación que está viviéndolo, sino a las posteriores que se encargan de mantener el relato, y por eso aquí lo estamos haciendo. Y es que Brasil entró en depresión hasta límites increíbles. Gente que no salía a la calle, lágrimas y lágrimas y lágrimas, como si hubieran perdido un familiar. El funeral hecho carne a la salida del estadio, las calles vacías, el silencio mortal. Entró en una crisis Brasil que ni Estados Unidos en el crack del 29. Fue dramático, fue desolador, fue solo comprensible por aquellos que llevamos el fútbol en las venas y solo comparable a una crisis humanitaria, algo que nunca se puede decir de un partido convencional, por dura que sea la hecatombe o por grande que sea la catarsis, porque el fútbol siempre va a importar menos que la vida, mucho menos, más importante de lo menos importante, pero es que en aquel momento, en aquel partido y en aquel lugar, pasó a tener una dimensión desconocida antes y después. Así que Uruguay protagonizó sonrisas y lágrimas, pero para Uruguay la victoria más épica de la historia, por la psicosis colectiva. Fijaos que Barbosa no pudo visitar 44 años después, 44 años después, en 1994, a Brasil cuando jugaba la final del Mundial contra Italia en Estados Unidos, que acabó con el fallo de Roberto Baggio. Lo peor de esto es que a Brasil le salió bien aislar a un portero que, si fuera por eso, De Gea no podría pisar la calle en generaciones y generaciones. Bueno, pues Brasil
aisló, crucificó, señaló y marcó al portero Barbosa, porque en el segundo gol se esperaba un centro y recibió el gol de Guilla que había sucedido al tanto de Schiaffino para darle la vuelta al partido. Pero que un portero, 44 años después, no pueda redimirse, al menos intentando dar ánimos a sus propios compatriotas, decidme si este no es el partido más épico de toda la historia de este bendito deporte llamado fútbol. Desde luego que lo es, y a buena fe que lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Y es que, uruguayas y uruguayos, querido pueblo charrúa, amigos de la Celeste, si yo tengo esta camiseta seguramente es por el maracanazo, porque yo nunca he visto el maracanazo en directo ni nunca lo veré. Solo he leído crónicas, solo he leído citas, solo he consultado bibliografía. Pero lo que sí os digo es que desde bien chico yo sé lo que es el maracanazo. Y que cuando Uruguay en 2010 iba avanzando rondas y con aquel partido salvaje de Loco Abreu en plena bubucela de Sudáfrica avanzó a semifinales la selección, el seleccionado de Forlán, de Cavani, de un jovencísimo e imberbe Luis Suárez, cuando todo eso iba sucediendo, lo único que se nos venía a la cabeza a muchos era, si no gana España, que gane Uruguay. No hará Uruguay otro maracanazo. Todo era referencias al maracanazo, porque Uruguay siempre que gana lo hace partiendo de abajo, viniendo de a poco, sin ser favorita, con el papel de lobo con piel de cordero. Siempre ha sido así y siempre lo será. Y esa idiosincrasia uruguaya que nos contagia a todos, nació un maravilloso 16 de julio de 1950. Y esta camiseta que hoy porto con tanto orgullo, como si fuera casi la de mi propio país, resulta que viene derivada de aquello. Porque solo los grandes triunfos construyen la leyenda. Y aquel fue el más grande de los triunfos. Por lo tanto, dio lugar a la más grande de las leyendas, esa que 60 años después los Muslera, Godín y aquel centro del campo que protegía, vaya si protegía a la delantera épica que acabo de nombrar, Russo Pérez, Walter Gargano y Egidio Arévalo Ríos, todo aquello venía del año 1950. La creencia de que era posible, tanto en Uruguay, entre los jugadores, como entre los aficionados, como fuera de Uruguay, entre los seguidores, torcedores o aficionados españoles, todo eso de 2010 vino de 1950. Los grandes triunfos son los que dan pie a que vengan otros nuevos, no solo a que se genere una leyenda inolvidable en los tiempos de los tiempos. Uruguay, que cimentó todo lo que es hoy, sí, con los dos Juegos Olímpicos que en realidad eran mundiales, en el 24 y en el 28, sí, con el primer campeonato del mundo conquistado en 1930, pero sobre todo para el gran público internacional, yo tengo que pensar contra quién ganó Uruguay en 1930, que si no me equivoco fue contra Argentina. No sé ahora mismo, tendría que buscar contra quién ganó en 1924 y 1928. Pero al negro jefe Obdulio Varela, al goleador Alcides Guilla, a Schiaffino de apellido italiano, pero de sangre uruguaya, a esos los conozco como el Padre Nuestro. Y eso no sucede porque se jugó un partido más, sucede porque se jugó el partido de los partidos, el 16 de julio de 1950. Y esta historia tiene un broche de oro que bien ha recogido Marca en sus páginas. Porque hoy en día, en tiempos de frustración, de refriega y de confrontación permanente entre los de diferentes ideologías, en tiempos en los que se intimida al que piensa otra cosa, en tiempos en los que está mal visto llevar la camiseta del equipo visitante al estadio, hoy solo podemos recordar, recuperar y admirar el testimonio del que dio buena cuenta el propio Obdulio Varela, el negro jefe, cuando confesó años después que en su sobria celebración de aquella gesta de la que ni ellos mismos eran conscientes en aquel instante, incluyó un paseo por las calles de Brasil y por los bares
de Río de Janeiro. Y en esos bares, con la población brasileña desolada, necesitando emborracharse para olvidar y no para celebrar, con todo el país sumido en una crisis sin precedentes por motivos futbolísticos, nadie lo molestó a Obdulio Varela, nadie lo importunó, nadie lo reprendió, nadie le recriminó y nadie le afeó lo que acababa de suceder, que había sido el que había liderado en cuerpo y alma a una tropa indestructible, legendaria e inmortal, la de Uruguay nomás, la de 1950, la que desolló a su entrenador, diciendo el propio Obdulio Varela: Joseito es un buen hombre, pero nosotros no podemos salir a defender. Entonces nos pasarán por encima, como hicieron con España y con Suecia los brasileros. Nosotros tenemos que salir a machacar, a remontar y a protagonizar un partido que todavía 75 años después se recuerda en los anales de la historia balompédica. En el pelotero del antifaz hemos querido rendir tributo a los uruguayos, amortizar la camiseta celeste de la mejor manera posible y rescatar de las telarañas de algo que nunca se olvidará un partido que va a ser historia por los siglos de los siglos. Amén. Uruguay no más, el maracanazo, lo que dio origen a todo lo demás y lo que explica en buena medida el relato, el contexto y la historia del fútbol que seguimos viviendo y disfrutando hoy en día. Felicidades a los uruguayos por tener esa selección cargada de historia, a la que nunca nadie le ha regalado nada. Oriunda de un paisito con pocos millones de habitantes, pero a los que, como un buen día dijo un argento llamado Diego Pablo Simeone, enhorabuena a sus mamás por parir a hijos con unos huevos así de grandes como los de Uruguay en 1950. Espero que os guste este sentido homenaje. Pienso de corazón lo que acabo de contar. Por eso tengo la camiseta celeste, si no tendría otra. Nadie me mandó comprarla, pero yo por iniciativa propia y porque sé lo que representa la selección de las 4 estrellas, estoy orgulloso de portarla. Decidme qué os parece, cómo se recuerda en Uruguay esta gesta. Ya todos han muerto, ha pasado mucho tiempo, pero las grandes historias, las grandes leyendas y las grandes proezas nunca mueren. Compartid, dadle like, comentad, difundid. Nos vemos pronto. Uruguay no más. Y hasta la vista.